El título de este mensaje es Temiendo a Dios en todo tiempo. Temiendo a Dios en todo tiempo. Vivir sabiamente y por fe comienza cuando una persona decide rendir cuentas a Dios, ordenar su vida bajo su autoridad. Tenemos que aprender a temer a Dios. El temor a Dios es vivir sabiendo que Dios es mi autoridad y un día le daré cuentas por mi vida. Mire, temer a Dios es tomar en serio a Dios. Esto no es miedo, esto no es ansiedad, es reverencia, porque produce esto obediencia. Ahora vaya conmigo ahí en Proverbios 28, lo estamos leyendo en esta tarde. Dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová. Que siempre teme a Jehová. Qué importante es el temor a Dios. El cristiano debe aprender, es el principio de la sabiduría. Acompáñeme a Proverbios, por favor, capítulo 1, y vea conmigo, por favor, cómo es que es el principio de la sabiduría. ¿Qué significa cuando dice que es el principio? Ahora, yo he predicado, enseñado sobre el temor a Dios una y otra vez, pero es esencial que cada año toquemos este tema, porque necesitamos ser recordados de la importancia de temer a Dios. Proverbios 1:7 dice, el temor de Jehová es que... Perdón, el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Aquí está el principio de toda la sabiduría. Comienza con temer a Dios. Este pasaje nos enseña que no puede usted vivir sabiamente si no decide primero que Dios es su autoridad. La sabiduría no es solamente información, la sabiduría es vivir bien. Y el cristiano debe aprender a vivir bien, de la manera que Dios quiere. Mire, vivimos una cultura que nos enseña a seguir nuestros sentimientos, a hacer lo que nos parece correcto y vivir sin rendirle cuentas a nadie. La gente dice, solo Dios me puede juzgar, solo Dios puede decirme qué hacer. Y no quiere que sus padres le digan nada, no quiere que un pastor le enseñe algo. Me dijo un varón una vez, yo no voy a la iglesia porque soy libre y no quiero que nadie me diga cómo vivir. Mi trabajo no es decirle a usted lo que debe hacer, mi trabajo es decirle lo que Dios quiere que usted haga. Pero eso requiere que usted tenga temor de Dios, que usted tenga un santo temor reverente de Dios. Note conmigo lo que dice Proverbios 2:5. Quiero que vea, por favor, lo que significa entender el temor a Dios. Ya vimos que el temor a Dios es saber que Dios es mi autoridad. Un día le voy a dar cuentas. Puede ser que hoy le dé cuentas, puede que mañana le dé cuentas. Pero muchos no comprenden el temor a Dios. Proverbios 2:5, ¿están conmigo ahí? Entonces, ¿qué dice la Biblia ahí? Entenderás el temor a Dios. Note el contexto de este capítulo. Cuando usted lee Proverbios del verso 1 al 2, dice que la persona debe recibir la palabra, debe atesorar los mandamientos, debe inclinar su oído, debe buscar la sabiduría como tesoro y después dice, entonces entenderás el temor de Dios. Eso significa algo muy profundo. El temor de Dios no se entiende antes de obedecer. Usted no va a entender el temor de Dios hasta que usted obedezca a Dios, hasta que usted lea el pasaje o el principio o el mandamiento y lo haga. Después va a entender el temor a Dios. Si vemos cómo es contrario a lo que este mundo quiere, el mundo meramente quiere, explícame todo y luego lo decido. Pero Dios dice, no, decide obedecerme, entonces lo entenderás. Por eso este libro es muy importante para los jóvenes. Porque el joven quiere saber todo. But why? ¿Pero por qué? ¿Y cómo? Y explícamelo. Y dime por qué. Y el papá a veces tiene que enseñarle, es que cuando yo era joven, esto y aquello, no lo entiendo. ¿Por qué? Joven, tú no tienes que entenderlo, solo tienes que obedecer. Después de obedecer, lo vas a entender. Ahora, yo crecí en la iglesia. Y era un joven igual. Preguntaba y cuestionaba por qué, qué tiene de malo. Pero fue por el temor a Dios que después pude entender. Porque uno por temor obedece y esa obediencia le lleva a entender el temor a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Algunos dicen, yo no entiendo el temor a Dios. Bueno, es que no está obedeciendo como Dios quiere. Es el principio de la sabiduría, es lo principal, es el primer lugar, es el punto de partida para crecer en sabiduría. El temor a Dios es un tema central en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, y Proverbios es uno de ellos que nos enseña a vivir temiendo a Dios en todo, rindiéndole cuentas a Él por encima de nuestros deseos, de la cultura y la opinión de los demás.
Así que leamos una vez más Proverbios capítulo 28, versículo 14. Dice, bienaventurado, dichoso, alegre, el hombre que siempre teme a Dios, temiendo a Dios en todo. ¿Está usted dispuesto a vivir temiendo a Dios? Joven, ¿quieres aprender el temor a Dios? ¿Quieres entender el temor de Dios? ¿Te das cuenta que debes vivir sabiendo que Dios es tu autoridad? Él todo lo ve, Él todo lo escucha y Él todo lo evalúa, todo lo examina y Él todo lo va a pagar. Todo. ¿Qué es todo? ¿Qué excluye todo? Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, a cegar. Así que ten temor, ten miedo. Bueno, yo pensé, pastor, que era santo reverencia. Bueno, el que entiende es reverente y respetuoso, pero el que no tiene respeto a Dios, ten miedo. Llénate de pavor, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La decisión está en nosotros. Porque en primer lugar, quiero que note conmigo, el temor de Jehová es una decisión. La pregunta es, ¿a quién le rindo cuentas? El temor a Dios no es sentir algo, es escoger vivir bajo su autoridad. Note Proverbios 1:29, por favor. Vamos a mantenernos en Proverbios y todos los pasajes que vamos a citar o vamos a leer el día de hoy van a mencionar el principio del temor a Dios. Temer a Dios no es sentir algo, recuerden. Es escoger vivir bajo su autoridad. La Biblia nunca presenta el temor de Dios como una emoción automática, lo presenta como algo que se escoge o se rechaza. Dice ahí el versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría, ¿y qué? Y no escogieron, ¿qué cosa? El temor de Jehová. Note que aquí está claro, la gente no vive sin temor de Dios porque no pueda, sino porque no quiere. No quieren vivir bajo el temor de Dios. No escogieron temer a Jehová. Eso significa que el temor de Dios es una decisión voluntaria. Cada persona decide si Dios manda o usted va a mandar. Si usted va a sujetarse a Dios o va a hacer lo que a usted le parezca. En Proverbios 23:17, quiero que me acompañe allá. Aquí vemos que el temor de Dios no es algo momentáneo, no es solamente el domingo, aquí en la iglesia me porto bien, entro a la iglesia porque aquí Dios está. Es asombroso cuando Jacob tuvo una visión y dice la Biblia que él tuvo temor porque decía, Dios está aquí también. Él pensaba que Dios se quedó con su papá allá con Jacob, con Isaac, y él cuando huía o iba hacia Labán, se encontró en un lugar donde Dios se le presentó y dice, con que Dios también está aquí. ¿Está Dios aquí en este momento? ¿Está Dios en su casa cuando esté solo? Ese temor no debe ser momentáneo. Hay gente que de una manera supersticiosa pasan por una iglesia y sienten como algo. No. Eso es superstición. Pero Dios donde quiera está. Así que debemos tener el temor de Dios siempre. Es que en el trabajo no somos cristianos. Mi hermano, usted es cristiano en cualquier lugar. No puede decir que en el trabajo aquí las cosas cambian. Al contrario, si usted trabaja con hermanos de la iglesia o alguien que es cristiano, debe dar un mejor ejemplo, mostrar que donde quiera hay temor de Dios. Yo tenía patrones que me decían, mira, agárrate esa cámara, patrones cristianos. ¿Sí? Patrones que me decían, miéntele al cliente, porque si no tenemos trabajo, no vamos a ganar, ¿de qué vamos a vivir? Tenemos que mentir. Le dije, mi querido hermano, miéntele tú, pero yo no le voy a mentir. Porque Dios sabe. Dios sabe de esa pintura que usted se llevó a su casa. Dios sabe que usted le dijo a su compañero, poncha por mí, y el patrón no ve. Dios sabe que usted se sienta debajo de la cámara para que no vea, porque apunta para allá y usted está acá bien dormido. Dios sabe. Y usted dice, ¿cómo sabe todo eso, pastor? Es que yo lo hice todo también. Cuando yo empecé a trabajar, no tenía el temor de Dios que ahora tengo. Gracias a Dios por una iglesia bíblica que justo el temor de Dios en mi corazón. Dicen, ¿quieren asustar a nuestros jóvenes? Sí, porque hay consecuencias por el pecado y la maldad.
Claro que sí, si le digo allá afuera hay una fiera, hay un león, quiero que usted salga, que el joven, no, quiero que se asuste, que se espante del peligro, las consecuencias y que no salga. Pero de todos modos va, quiero verla. Y las garras del enemigo los destruye. Joven, aprende que lo que te enseño aquí en este día es palabra de Dios. Dios quiere que aprendas a tenerle temor en todo tiempo. Dice Proverbios 23:17, no tengas tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Eso incluye lo que haces en la escuela. Dios sabe, cuando no fuiste a clases y fuiste con un amigo a jugar básquetbol en el parque o a fumarte algo. Dios sabe que andas destruyendo tu cuerpo, ingiriendo cosas, sustancias que te alteran. Y Dios sabe, si hay jóvenes aquí que están hasta consumiendo algo que altera su mente, no son sobrios. Eso es muy peligroso. No son estables. Dios lo sabe. Pero es para tranquilizarme, mi querido hermano. Dios te tranquiliza con su paz. No necesitas sustancia. Dios sabe. Usted dice, es que si yo no transo, no voy a avanzar. El que no tranza, no avanza. No, mi hermano, ya salimos de México, pero saquemos a México de nosotros también. Tenemos que saber que Dios bendice, mi hermano. Tenemos que aprender el temor de Dios en todo tiempo. Como dice Proverbios 23:17. Perseverar, aquí dice, persevera en el temor. Significa continuar, sostener, no abandonar. Esto requiere una decisión diaria. Temer a Dios no es algo que lo siento, como mencioné los domingos, es algo que escojo todos los días. Note conmigo lo que dice Proverbios 24:21. Aquí Dios nos da un mandamiento. Una vez más, el temer a Dios no una sugerencia, no es sugerencia. Él no dice si sientes temor, Él dice teme. ¿Están conmigo ahí? Dice la Biblia en Proverbios 24:21. ¿Cómo empieza este pasaje? Teme a Jehová. Aquí está el mandato. Teme a Jehová, hijo mío. Teme a Jehová. Esto muestra que el temor de Dios es una postura de obediencia. Regrese a Proverbios 28 conmigo. Vea el versículo 14, por favor. Dice el pasaje una vez más. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Aquí hay dos caminos. El que elige temer a Dios y el otro ¿qué hace? Endurece el corazón. El corazón se endurece cuando alguien deja de rendirle cuentas a Dios. Y es algo muy peligroso. Empieza esa decadencia espiritual. Endurecerse. La Biblia habla de estar cauterizado, entonces ya no es sensible. Ahora, si usted está en la iglesia, dicen, pastor, entonces alguien ya no es sensible, le hará afecto la palabra de Dios. Siempre le hace efecto la palabra de Dios. Por eso que venimos a la iglesia para despertar la conciencia, para redarguir la conciencia. Y cuando usted escuche el mandamiento, obedezca a Dios y sepa que Dios lo está observando, Dios sabe todo. Y si usted elige no temer a Dios, usted se va a endurecer y se va a alejar de Dios. Temer a Dios es vivir cada día con esta conciencia, lo que voy a hacer, decidir o decir, honra a Dios. Esto es el temor de Dios. Esto no es miedo, es lealtad a Dios. No es emoción, es sumisión. No es debilidad, es reconocer quién manda en mi vida. Es una, ¿qué? Es una decisión. Decide temer a Dios el día de hoy. Cuando usted decide y lo hace, después viene el entendimiento. Lo voy a entender. Hay dicho, yo escuché, lo que mamá no sabe, no le puede lastimar. Hay muchachos que hacen cosas detrás de sus mamás. Su mamá piensa, mi hijo, qué tremendo hijo tengo. Y aquí, hermanitas, yo pienso aquí, mi querubín, y piensa mi hijo, qué tremendo hijo. Hijo, tú sabes si estás honrando a tus padres o no. Y yo no estoy diciéndolo, hermana, para hacerle sentir mal, pero por eso le estoy enseñando, porque quiero que él entienda el verdadero temor, que aunque usted esté o no esté, Dios está ahí. Hay quienes se portan bien cuando los papás ahí están observando, bien sentaditos.
En cuanto papá se da la vuelta, ¡pum!, sale el verdadero Ringo. Y eso no debe ser así. En cualquier lugar y en cada momento tenemos que aprender a temer a Dios porque es una decisión. ¿Sí están conmigo, hermanos? Es una decisión. Cuando usted decide temer a Dios, lo entenderá. Pero después la Biblia enseña que el temor de Jehová es una protección, porque nos guarda del mal. Vaya a Proverbios 3, versículo 7. Temer a Dios no solo me da dirección, pero me protege del pecado y de la destrucción. Meterse con una muchacha debe darle temor al muchacho, porque hay consecuencias después. Las consecuencias algunos es para una enfermedad. La otra consecuencia puede ser, dicen ahí, un niño no deseado, un embarazo no planeado. Hay consecuencias. Las consecuencias a veces son muy severas. Hay quienes después tienen que tomar la decisión de casarse con alguien que no aman, porque creen que es lo mejor para esta criatura. Es algo horrible y terrible cuando se hace de esa forma. Imagínense, viene una muchacha, se siente mal, se da cuenta, me sentiré mal por lo que acabo de hacer con mi novio. Entonces ella tiene que ir a la clínica y hace una prueba de examen y se da cuenta que sí, está embarazada. Ahora se le entra un temor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Soy jovencita, no tengo nada planeado, no estoy casada. ¿Qué van a decir mis papás? ¿Qué van a decir mis hermanos? ¿Qué van a decir los hermanos en la iglesia? ¿Qué van a pensar? Consecuencias. Entonces tienen que acercarse a su familia, dejarle saber, le rompe el corazón a su mamá. El papá siente decepción. Ahora tenemos que hablar con el pastor. Y vienen y hablan con el pastor. Pastor, eso está sucediendo. El pastor le anima, le dice, hermanos, tenemos que seguir adelante, hay que ayudarle. Tenemos que hacer lo que Dios quiere. Desde ahora adelante, eso es lo que Dios necesita para que usted ayude a su hija y ayude ahora a su futuro nieto. Y aún hay consecuencias de largo plazo. Ella se pregunta, ¿él va a aceptarme? ¿No se va a querer casar conmigo? ¿Se va a ser responsable? Hay muchas consecuencias. Eso no lo decimos nada más por capricho. No es que somos anticuados, así nada más, aguafiestas. Todo eso es escritural, es bíblico. Todo esto que les enseñamos está arraigado en la Biblia, algo real, algo que causa mucha destrucción. Muchas personas piensan que temer a Dios es una limitación, pero el contrario, es una protección. Por otro lado, cuando se casa una pareja bien, la muchacha anuncia a su esposo que va a tener un bebé y él se alegra. ¡Qué tremenda bendición! Tengo un amigo que apenas me dijo va a tener su tercer bebé, tiene 2 hijas. Yo le dije, esta también es niña, no te hagas. Me dijo otro amigo, pastor, tú como padre de puras niñas, ¿hay algo que tú sabes, tú presientes? Exactamente. Yo soy el patriarca del papá de puras niñas. ¿Quién tiene más niñas que yo, hermano? Puras niñas, no me refiero nada más niñas, nada más, puras niñas. Soy especial. Yo haría un canal, yo y mis 7 hijas en YouTube. ¿Tú crees que no tendría mucha gente mirándome? Y aquí grabar cómo es la vida en un hogar donde hay puras mujeres, y no solo 3, 7, incluyendo ahora la esposa, 8, que bendito Dios, ayúdenos. Pero está alegre, nos gozamos, nos alegramos que él va a tener otra hija. Esa es la idea que le quiero presentar al joven, es que cuando todo está en la bendición de Dios, no es un embarazo no planeado, es el resultado de un matrimonio de amor. Aquí viene una cría, uno alegre, feliz, emocionado, van a la tienda y compran la decoración, ¿qué será? Niño o niña. Alegremente le hacen un shower y ahí le traen pañales, miles de pañales que le traen. Hermano, si usted le invitan a un shower, lleve pañales, no lleve ropa. Dije, nada más le digo por qué, porque esa ropa dura nada más una semana. Niño crece muy rápido. Los pañales, esos son esenciales, muy esenciales. Me acuerdo cuando mi esposa iba a tener nuestra primera hija, en el trabajo me dieron regalos y me dieron puros pañales. Dije, nada más que coda la gente, dije yo. Después me di cuenta que era la más grande bendición. Porque hasta me dieron un pastel de pañales. Así tenía 3 así de puros pañales. ¿Sí te acuerdas ese pañal que nos dieron? Yo decía, mira, nada más tenemos pañales para toda la vida. No. 20 pañales diarios un niño.
Pero era gozo, alegría, disfrutar a nuestra bebé, cómo mi esposa la bañaba con mucho cuidado. Ahí estaba, cuidado con sus manitas. Y esa es la bendición cuando uno tiene una familia en la voluntad de Dios. Por eso enseñamos el temor a Jehová. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Aquí Dios conecta dos cosas. Temer a Jehová. ¿Y qué es la otra cosa? Apartarse del mal. No son separadas. El que teme a Dios no juega con el pecado. Cuando una persona teme a Dios no dice, ¿qué tan cerca puedo estar del pecado? Sino, ¿cómo me alejo de lo que ofende a Dios? ¿Qué haría usted si viera una serpiente? Una serpiente cobra. Se dice que el cobra puede picarte a 6 pies, se lanza 6 pies de distancia. ¿Qué tan lejos estamos tú y yo, hermano Abraham? Aquí. ¿Cuánto es 6 pies? ¿Aquí es 6 pies? Aquí son 6 pies. Y algunos hasta aquí llegan. A ver. Porque es lo más cerca que puedo llegar sin que me pique. O si decimos, aquí está la orilla del monte y todavía, a ver. Muchos no tienen temor. Dicen así, bueno, ¿qué tan cerca puedo acercarme al pecado para ver lo de lejos? Cuando en realidad el temor a Dios nos debe ayudar a apartarnos del mal. ¿Cómo me alejo de lo que le ofende a Dios? Proverbios 8:13 nos enseña que el temor a Dios cambia lo que uno ama y lo que uno aborrece. Proverbios 8:13, ¿están conmigo ahí? El temor de Jehová es que aborrecer al mal. Cuando usted teme a Dios, lo que usted ama y lo que usted aborrece cambia. Ya no se trata solo de evitar el pecado por miedo de las consecuencias, sino aborrecerlo porque esto ofende a Dios. Eso es una barrera espiritual contra la caída. En Proverbios 14:16, note lo que dice, por favor. Por eso decir, un joven, voy a estar solito con mi novio, tenga mucho cuidado, ¿qué tan cerca puedo llegar? Dice la Biblia, no dar provisión a la carne. Si eres un joven normal, te debe gustar, te ha atraído a las muchachas. Amén, varones. Pero ten cuidado. Ten cuidado. Acercarte demasiado. Es muy exagerado. Bueno, ¿cuántos han caído? Tristemente, hasta cuando yo abro las noticias, ponen hasta pastores que han caído. Recientemente uno bien famoso. Siempre he dicho esto. Si usted es más sabio que Salomón, más piadoso que David y más fuerte que Sansón, adelante. Pero los tres cayeron por la tentación de una mujer. Así que mejor voy a optar por ser exagerado, optar por aparecer frío, optar por ser una persona exageradamente alejada de las personas. ¿Qué significa eso? Bueno, no estar solo con otra persona, una mujer. No andar mensajeándome con una mujer que no sea mi esposa y no tengo nada que ver en negocios o trabajo. Simplemente para andar, ¿cómo estás? Hay que platicar. Porque tengo el miedo, tengo el temor. Tengo que apartar del mal. Tengo que apartarme de toda apariencia y especie de mal. Tengo que aprender que como hombre, el diablo puede usar una amistad y una relación para poder hacerme caer. Y el diablo es muy astuto, muy astuto. O sea, no es como que viene alguien y se te presenta así, vente conmigo. No, no es así. Es algo sutil. Empieza con un saludo, empieza con una sonrisa, empieza con un pensamiento, empieza con una mirada. Empieza a crecer y a crecer. Y si usted no tiene temor de Dios, no puede ver más allá. Entonces usted puede caer en el pecado. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y ¿qué hace? Y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente
y confiado. Aquí vemos dos actitudes. El sabio teme y ¿qué hace? ¿Qué hace? Se aparta. Pero el insensato se confía. ¿Y qué pasa con él? Él cae. La persona que no teme a Dios se cree fuerte, inteligente y capaz de manejar el pecado. Y eso es lo que le destruye. Porque él dice, yo puedo. No es gran cosa. Una persona con la que yo trabajé y discipulé, persona que yo amé, amo a esa persona, consiguió sus documentos por medio de fraude. Le dije, hermano, yo creo que no está bien que usted mienta y ponga eso en su solicitud de migración. Y me dice, pastor, es que es la única manera. Dije, no, hermano, hay que ser honestos, hay que ser claros. Y él consiguió esto de esa forma. Y ahí viene entonces la realidad de su motivo, porque en cuanto consiguió eso, él empezó a ir hacia Tijuana. Y él venía de un fondo donde él tomaba mucho alcohol, era un alcohólico, todos los días se emborrachaba. Y allá en Tijuana fue donde iba a restaurantes, ahí fue donde él tomó por primera vez después de unos 5 años, ahora de estar sobrio, estando fiel en la iglesia, sirviendo, evangelizando, participando, pero él fue a un lugar donde él sabía que no debería de ir. Pero yo le decía, hermano, ten cuidado. Y dice, no, pastor, todo está bien. Él se creía fuerte, se creía capaz. Él sentía que él podía manejar el pecado, pero el pecado le dominó a él. Una persona teme a Dios, tiene que apartarse del pecado. Proverbios 14, 27, ahí mismo en el capítulo 14, dice la Biblia, el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse ¿de qué cosa? De los lazos de la muerte. Dios llama al temor de Jehová un manantial de vida, no es opresión, es bueno, es una bendición, porque te cuida. Es fuente de vida que nos aleja de trampas que destruyen el alma, la familia y el testimonio. Usted, joven, puede ver lo que su papá le dice hacer o no hacer como una regla, una barrera que no me deja cruzar, o lo puede ver como una protección. Para que me entiendan los muchachitos, escuché de un muchacho, un joven, que vivía en una casa con una barda y le decía a su papá, déjame salir, déjame salir. Y él se puso de acuerdo con su vecino que tenía. Y le dijo, ¿podrías tú pasar por aquí a cierta hora? Y él abrió la bardita y el muchachito se salió. Y cuando vio al perro, el padre cerró la puerta. Y el niño andaba, pégale y pega la puerta, pegue, ábreme, ábreme. Y el padre le abrió la puerta, se metió y el señor nada más pasó con su perro. Y ahí el niño miró la barda ya de otra forma. La barda no está para retenerme a mí, está para protegerme de lo que está allá afuera. Y es algo tan sencillo que tienes que entender esto. El temor a Dios no es opresión. El temor a Dios no es aquí te tienes bien aburrido. Qué aburrido es la vida cristiana. No, mi querido joven, es manantial de vida. Porque aquellos que dicen que tienen diversión, que andan en sus vicios, y andan brincando de mujer en mujer, y andando en ese tipo de pecado, ellos no son felices, ellos no tienen gozo, ellos no están alegres, son miserables. Y el cristiano, aunque no tenga nada, tiene el gozo de Dios. Manantial de vida. Qué gozo es tener familia, llegar a casa, ver a tus hijos correr y abrazarte, papá. ¿Qué precio hay para eso? Bendición es tener un hogar manantial de vida, pero es solamente con el temor de Dios que puede usted tener esto. No es opresión, vuelvo a repetir, no es opresión, no es apagarte tu fiesta, no es echarte a un baldón de agua fría para que estés ahí triste con esta vida pobre de cristiano. Qué tristes somos cristianos. Es una vida grande de gozo ser un cristiano, con la bendición de Dios. A propósito, los cristianos podemos tener prosperidad económica. Podemos ser bendecidos con casas y dinero y negocios, y Dios nos prospera, nos bendice. La diferencia es que el cristiano, cuando lo hace bien con la bendición de Dios, Dios le da la facultad de disfrutarlo. Sin embargo, aquel, sea cristiano o no disfruta si Dios no está en su mente, si no lo hizo con la bendición de Dios. Dios puede darnos lo que necesitamos, lo que anhelamos, puede bendecirnos, enriquecernos, pero que sea en el temor de Dios. Ahí está la protección de Dios, pero quiero presentarle la bendición de Dios.
El temor de Jehová es una bendición. Vimos que es una decisión, una protección y una bendición. Dios honra al que le teme. Dios promete vida, paz, provisión a los que viven bajo su autoridad. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 10, por favor. Muchas personas creen que temer a Dios es perder algo, pero la Biblia enseña que es ganar. En Proverbios 10:27 dice, el temor de Jehová, ¿qué dice ahí? Aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Dice Dios que el temor de Jehová alarga la vida, no solo en años, sino en la calidad de la vida. Menos destrucción, menos caos, menos consecuencias. Proverbios 14:26, noten lo que dice la Biblia. Menos caos, menos problemas, sí. Problemas los vamos a tener, pero cuando vive con el temor de Dios van a ser menos. Y esto me dirijo una vez más a la juventud, porque me acuerdo cuando se iba a casar un joven en nuestra iglesia, y había 3 hermanos allá que ya habían tenido sus vidas y todo, y lo hicieron a una orilla, no te cases. 3 hermanos en la iglesia ahí, no, piénsala bien. Estos ya que tenían hijos aquí y allá y no les había salido bien la vida y pues ya nadie los quería, ya tampoco. Eso digo porque así hay. Y viven con miseria, qué triste, qué pena. Le digo, joven, no le hagas caso a ellos, hazle caso al que se casó bien. Ve a aquella persona que hizo todo lo que Dios le pidió, se sometió a su pastor, se sometió a su, ahora que es su suegro, al que hizo todo, y usted va a saber que en ese matrimonio hay más gozo, hay más felicidad, hay menos caos, hay menos problemas, porque Dios bendice cuando hace las cosas con temor. Y aquí estaban estos 3 diciéndole, no, pues piénsala bien, mira, ya no te va a dejar hacer esto, olvídate del fútbol, olvídate de ver los deportes. Va a estar ahí molestándote y va a venir a decirte, estaba yo pensando. Cuando diga estaba yo pensando, ya sabes que va a hablar toda la noche. Me acuerdo escucándolo, me dio un coraje, porque el muchacho lo veía así como convencido, así como sí, ¿verdad? No, tienes razón. Le dije, vente para acá. Eso no es verdad. Tristemente ellos, sin conocer al Señor, cometieron errores y no los culpo. Estaban siguiendo la corriente de este mundo. Pero mi hermano, usted entonces no está en posición de enseñar a otro si usted no hizo las cosas bien en este tema. Por eso, joven, te quiero decir que hay gozo y alegría cuando te sometes a la forma que Dios lo ha establecido. Dice la Biblia, vos obedecer a vuestros padres. Tu papá debe estar de acuerdo. Tu papá debe decir que sí, pero no es creyente. ¿Te das cuenta que la Biblia nunca exige que tu padre sea creyente? Simplemente dice obedecer a vuestros padres. Pero si tu papá es creyente, con más razón deberías sujetarte a tu padre y a tu mamá y decirle, mamá, ¿ya estoy lista? Si se suelta a carcajadas, hija, no estás lista. ¿Quién te conoce mejor que tu madre? Hijo, ¿quién sabe que tú no limpias ni tu cuarto? Joven, ¿quién sabe más bien que te tienen que decir 20 veces para que vayas y te bañes? Tú sabes que no estás preparado, no eres ni responsable de tu propia higiene. Cuando tus padres te digan que aprueban y estás preparado, entonces ahí está el primer paso. Primer paso, entonces, ¿cuándo? Dice algunos muchachos de 15, yo tengo 2 novias, hijo, estás mal. No deje, padre, que su hijo tenga noviecitas. Y son unos padres que tienen doble estándar, porque a mi hija, no, nadie se meta con mi hija, sacan, pero su hijo, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? No, mi hermano es parejo, es igual. El hijo y la hija, los dos están bajo la misma norma. Yo tengo puras hijas, entonces yo no tengo opción, o no tengo más bien cómo tratar este asunto. Dios les bendiga, pero voy a tener que observar a 7 yernitos. Porque el siguiente paso, escucha, no es el papá de ella, ya es el pastor. Algunos no entienden eso, piensan, ese no es asunto de él. Sí es asunto, si tú eres un miembro de una iglesia, es asunto de tu pastor. Porque tu papá puede decir que está bien, pero
Quizás él no está firme, ¿eh? Ahora sí entra entonces la siguiente protección. Mi padre no es creyente, pero tu pastor sí. Tu pastor es bíblico. Y no es que queramos que oprimirte y quitarte la oportunidad. No, al contrario. Yo quiero que un día tú te presentes aquí, recibas a la novia, que el padre diga, yo doy la novia. Y aquí mira, alegremente, dense el beso. ¡Qué bendición! Yo pago su primer noche allá. Pero si no toman en cuenta al siervo de Dios, hay consecuencias. Y después vienen a buscar ayuda del siervo de Dios. Y el siervo de Dios aún les va a ayudar. Aún les voy a amar. Aún les voy a querer. Pero yo voy a regresar a mi casa donde todo está bien y tú vas a ir a la tuya donde no está bien las cosas. Aprende a someterte no solamente a tus padres, a tu pastor, y al tercer lugar ya es el papá de ella. Si él te pide un dote, tú tienes que darle el dote. Mi suegro me dio reglas, me dijo así, 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 así. Dije, fácil, claro que sí, con mucho gusto. Cuando uno ya tiene unos principios bíblicos, él me pidió lo que Dios me pedía. No hables más tarde con ella de las 10. No van a estar solos. No se hablen de amor en el primer año. No hablen de matrimonio en el primer año. Eso fue lo que nos pidió. Dije, fácil, lo que usted me diga. Porque la amaba y me parecieron como días. ¿Qué pasó, hermana? Lo que él me pidiera, yo lo haría por ella. ¿Y sabe qué? Valió la pena. Porque duramos 3 años. Ella me hizo esperar 1 año de más. Porque por 1 año me decía que me esperara y me esperara. Yo dije, ¿esta no me quiere o qué? Pues ya después le pregunté y ella misma decía, yo quería estar segura, segurísima. Segurísima a saber que es la voluntad de Dios. No quería ser llevada por tu apariencia de ángel, tu apariencia de... Yo fui a hablar con su papá. Yo hablé con mi papá. Le dije, papá, estoy interesado en la hermana Esther. ¿Y se acuerdan las palabras de mi padre sabias? Está bien. Todo lo que él me dijo. Mi mamá, ella fue otra historia. Después de darme orientación por 3 horas, me dijo, está bien, hijo. Y oró conmigo como 5 veces. Gracias a Dios por esa plática que yo tuve con mi madre. Hasta el día de hoy, lo primero que me dice, ¿estás tratando bien a Esther? Siempre me pregunta eso. Digo, pues pregúntale, ¿cómo te trato? Y ella me dice, tremendo, tremendo. Yo estoy muy agradecido por esa decisión que se me enseñó a mí. Mi pastor de jóvenes, pastor Andrés Gómez, hizo lo mismo. El pastor de él, pastor Luis Parada, hizo lo mismo. Acá en noviembre pude estar con el pastor Salazar, que es el pastor del pastor Parada, hizo lo mismo. Aquí está la línea. Yo solamente vi cómo ellos lo hicieron, cómo vivían. Yo decía, yo quiero eso. Yo quiero eso. Y joven, tú también lo puedes tener. No le hagas caso a aquellos que te digan, no, aquí viene el látigo. No, es tu esposa, es tu mujer. No, algunos de broma en broma, ¿pero qué? Sí. Ya viene mi látigo, decía un hermano. Y ahí venía la hermana, ay, tú, decía, en público yo mando, señora. En público yo mando. Proverbios 15:16. Recuerde que los hijos crecen bajo una cobertura espiritual real. ¿Los llevé a Proverbios 14 o no los llevé ya? Vaya 14:26. El temor de Jehová, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Mire, y esperanza tendrán sus hijos. Una persona teme a Dios, vive confiada, pero su familia también es bendecida. Los hijos crecen bajo esa cobertura espiritual. Ahora sí, Proverbios 15:16 dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay ¿qué? Donde hay turbación. Aquí va otra bendición que solamente Dios puede dar y es la paz. La paz en el corazón. El temor de Dios trae paz. No todo el dinero del mundo. El dinero no puede dar tranquilidad que solamente Dios da al que le honra. Proverbios 19:23. Dice así la Biblia, el temor de Jehová es para
Es para vida, note, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Dios promete reposo, estabilidad y cuidado. ¿A quiénes? A los que le temen. Esta es la bendición. Pero no termina ahí. Proverbios 22:4. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Note que el temor de Dios no empobrece. Dios lo honra. No siempre con lujo, pero sí con lo que realmente importa. ¿Qué importa más que el dinero? ¿Qué no es la honra? Yo creo que sí. Usted ve gente con mucho dinero, mucho poder. Y lo que voy a mencionar ahorita no es ser partidario y no quiero tampoco que me lo malentienda. Pero yo pienso que uno de los más grandes políticos de nuestro tiempo era Bill Clinton. Por 8 años él fue presidente de Estados Unidos. A los 25 años entró hacia la política, llegó a ser un senador muy joven, gobernador de Arkansas, joven, y ser presidente de los Estados Unidos. Todos dicen, este hombre es uno de los más carismáticos que existe, hombre experto en la política. Hasta el día de hoy tienen mucho poder en la política. Sin embargo, su vida siempre ha sido plagada por escándalo tras escándalo en cuanto a las mujeres o el sexo opuesto. El mundo puede decir, qué tremendo, qué poder. Y podemos decir lo mismo para nuestro presidente actual. Porque hace años, cuando yo escuchaba de Donald Trump, mucho dinero. El hombre tiene muchas propiedades, miles de millones de dólares, $4.5 billion. Es como su neto de su dinero, su ingreso y millones de dólares anuales, poderoso. Mandaba cartas, yo no sé ni cómo conseguía mi domicilio, pero mandaba cartas y decía, aprende de Donald Trump cómo ganar dinero en bienes y raíces. Yo por poco iba, que decía, aquí está el éxito. Tenía edificios con su nombre, Trump Tower, aviones con su nombre, juegos con su nombre. Siempre que escuchaba su nombre era poder, aparecía en películas. Salió en Home Alone, ¿se acuerdan de Nueva York? Él era dueño de ese hotel. Me acuerdo cuando hablaban de él como un siervo de Dios, dije, no, una cosa que sea poderoso, una cosa que sea un buen político, una cosa es que sea bueno o mal presidente, pero que sea hombre de Dios, no, tiene poder, tiene riqueza, tiene dinero, pero no tiene honra. ¿Sí me estoy explicando? Podemos hablar eso de cualquier artista, de cualquier cantante, de cualquier famoso. Puede tener honra, puede tener poder, dinero, honra en el aspecto de deporte, pero en el lado de Dios no hay. No hay honra para los deportistas. Kobe Bryant era tremendo basquetbolista, campeonato tras campeonato, pero después sale que deshonró su matrimonio. Y aunque el mundo diga eso está fuera de la cancha, para un cristiano nada queda fuera, todo debe ser en orden para Dios. Por eso le digo, mi hermano, más que el dinero es la honra de Dios. Enseña a sus hijos a buscar más bien la bendición de Dios que la bendición terrenal. La universidad es importante, pero no más importante que Dios. Nunca permita que sus hijos por la escuela falten a las cosas de Dios. Que nunca sea por la educación académica que falten la educación espiritual. Porque así usted está dando una mala prioridad y sus hijos van a tener después la ganancia, pero no tendrán la honra. Hace años una hermana venía a la iglesia, se movió a otro estado y ella lloraba y decía, oren por mi nieta, oren por mi nieta. Hermana, ¿qué le pasa? ¿Qué sucede con su nieta? Y se está cortando. Ella se corta y la mandan a evaluar, tiene problemas de tendencia de suicidarse. Oren por ella. Oraba yo con ella, oraba mi esposa y yo con ella. Ella decía, pastor, tienen todo. Tiene una casa grande. Tiene su propia habitación. Tiene ella 15 años y ya tiene su propio auto. Tiene celulares, tiene todo. No comprendo, pastor, por qué ella está haciendo esto. La razón es porque no tiene temor de Dios. Podemos tener todo, pero si no tenemos temor a Dios, vamos a perder lo más importante, lo que realmente importa. Proverbios 31:30 dice así: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será
alabada. Al final, lo que Dios valora no es apariencia, sino el temor a Jehová. El mundo promete felicidad sin obediencia, pero Dios promete bendición con temor. El que teme a Dios vive más estable, duerme con paz, camina con seguridad y deja un legado de bendición. Temiendo a Dios en todo. Es una decisión, una protección y una bendición. Ahora imagine cómo sería su vida si usted viviera de esta manera. Sus decisiones serían más firmes, su hogar más estable y su caminar con Dios más seguro. Hoy usted debe decidir temer a Dios en todo y vivir sabiamente por fe. Amén. Temiendo a Dios en todo. Oremos. Padre, damos gracias por lo bueno que tú eres. Señor, ayúdanos a entender el temor de Jehová. Tu palabra claramente nos enseña que primeramente debemos obedecerte, debemos guardar tu palabra, debemos buscar tu palabra para poder entenderla, para entender el temor. Es posible, Señor, que nosotros nos haga falta el entendimiento porque no ha sido el principio, no es el primer punto de partida para nosotros. Que hoy cambie esto, Señor. Porque el principio de la sabiduría es aprender el temor a ti, saber que tú siempre estás evaluando, estás observando y que vamos a rendirte cuentas. Nadie de nosotros nos escapamos. Tú conoces nuestros corazones, sabes lo que está en lo más profundo de nuestros pensamientos, conoces lo que hay en nuestros aparatos, con quién hablamos, a dónde frecuentamos, todo lo sabes. Pero Señor, te obedecemos aunque no lo entendamos. Por eso ruego que des entendimiento para que podamos tener no solamente la protección, pero también la bendición. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompañen los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.